Hola, buen día chicos, chicas, Hola, buen día, profe. ¿cómo les va? Nos han tenido un ratito en espera, así que bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo la clase de hoy. Estamos esperando que se sume alguno más, somos poquitos todavía. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo la van llevando? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo al éxito. Bien, bien. Estaba complicado, pero dentro de todo. ¿Complicado en qué? ¿En qué temas? No, en general, capaz es bastante largo todo. Entonces, Ujú. como que llevarlos siempre al día es, por lo menos para mí, un poco complicado, pero tratando de no atrasarme. Así ya viene el parcial. Bien, bien. Yasmín, ¿cómo la llevas? Bien, por ahora bien. Me falta leer igual de los libros, pero por ahora las clases las entiendo perfecto, así que. Bien, bien, eso es lo importante. Fiorella, ¿cómo la vamos llevando? Bien, también. Yo tenía una pregunta. La fecha del Una, parcial es la... con una sola no hacemos nada. No, bueno. No, por la fecha del parcial, porque Sí, creo que la que pusieron los chicos del centro era el 4 de diciembre, pero sí, en el cronograma tenemos clase hasta el 9 de diciembre. sí. Mira, esto lo va a definir quien nace a las veces hoy día de titular, que es el doctor Lustano. ¿Sí? Nosotros tendríamos, yo había entendido originalmente que la última clase nuestra iba a ser el 30 de noviembre para que ustedes tuvieran una semana para estudiar. ¿Sí? Y rendir el 9. Pero bueno, vamos a ver ahora en función de la fecha que se puso desde el centro de estudiantes para que sea lo mejor posible para ustedes, ¿sí? Quizás el tema es si nos venimos en fecha más cercana, o sea, digamos, se acortan unos días, muy probablemente unamos el contenido de las últimas dos clases nuestras para que por lo menos ustedes, al menos, ¿sí? Tengan una idea de lo que van a leer o de lo último que va a entrar en el parcial. Esa sería la idea, ¿sí? No, al día de hoy, sinceramente, yo no tengo precisión respecto de la fecha del examen acerca de cuándo específicamente el doctor Lustanov fijó la misma, ¿sí? Así que Gracias. no, no, por favor, no te puedo dar muchas respuestas, pero más o menos comparto el sentimiento en esto de lo que ocurre que hay veces que se nos complican a nosotros porque organizamos un plano, un cronograma, y por ahí tenemos las dificultades de otras, o sea, nuestra materia se pisa con varias cuando ustedes van estudiando. Entonces, la dificultad del espacio de que se pisen el mismo día o que estén cercanas hace que por ahí nos modifica estructuralmente el crono. La idea del crono siempre es plantear, digamos, lo que es el dictado de clases en una forma más o menos ordenada para que ustedes sepan cuáles son los temas que, en definitiva, desarrollamos más en clase. ¿Sí? Quizás esto ya no espero que obviamente pasen todos, ¿sí? Pero quizás en el próximo cuatrimestre, si se reanuda la post-virtualidad, digamos, la presencialidad, podamos lograr, ¿sí? Una, un cara a cara que sea mejor, ¿sí? Y estar al tanto de todas estas cuestiones. Así que bueno, aprovechando que Alejandra ahí reorganizó la cámara, Sí, que se había ido al necesito demonio, que me, arrancamos. Una Bueno, necesito que, consulta. profe, sí, sí, Alejandra. sí, yo tengo, necesito que me ayudes con el artículo 925. Necesito que me ¿En qué ayudes te... porque no lo entiendo. Y a Lo ver, de fianza. ¿Lo ¿el leo? qué? Lo de fianza. Estoy en modos extintivos
de la obligación. No, Otro. no. Si querés si querés lo vamos a ver la clase que viene eso. ¿Sí? ¿Por qué te Bueno. lo digo? No porque lo esté dilatando. Porque muchos por ahí no han visto el tema de fianza, salvo que vos lo estés relacionando con solidarias. No. Por eso, al ser modo distintivo, son las últimas 7 clases en realidad. Por eso lo dejo en pensé puntos. Yo me ¿Sí? perdí un par de clases y pensé que ya lo habían visto, entonces No, yo lo empecé a no, leer no. sola y estoy listo. Igual, obviamente, cualquier cosa nos hace la pregunta por privado, no hay ningún problema, ¿sí? Pero ¿a qué voy? Porque si no, vamos a tocar un tema que por ahí lo relacionamos con lo que se ve en clase hoy y pisemos el palito, ¿sí? Ok, listo, perfecto. ¿Quién más me preguntó algo? Catalina. Sí, profe, no sé bien, creo que según el cronograma, hoy nos tocaría continuar con las obligaciones solidarias, pero la otra vez pasó que en la clase presencial el doctor Arauco nos dio solidarias y no nos dijo, bueno, de última mañana ven las de hacer y las de no hacer. Y cuestión que ambos creo que continuó con solidarias y nos quedó las de hacer y no hacer sin ver. Bien, entonces, el programa al día de hoy es Solidarias y yo les preparé una clase íntegra de Solidarias para que focalicen todo, ¿sí? Esto no es, insisto, siempre estamos ordenados en cuanto a lo que son los temas, ¿sí? Pero la obligación de hacer o no hacer, en parte fue tocada ya anteriormente, Catalina, en 2 clases. De hecho, hubo una que yo toqué sustancialmente, ¿sí? No obstante, si quisieran reforzar ese tema, cuando esté el doctor Arauco, él con todo gusto lo da. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos haciendo ahora es en función de toda esta cuestión, ¿sí? De por ahí reorganizar el crono, estamos reforzando cosas que son las más importantes. Se van a dar cuenta ustedes, por eso es el tema de hoy, ¿sí? Que no es porque haya preparado un Power, ustedes saben que yo soy de preparar Power, no sé, los otros docentes realmente nunca les pregunté, pero es mi mecánica como para que ustedes tengan la gráfica y no solo escuchen, sino que también tengan visualmente esa aprehensión con H de captar el conocimiento, ¿sí? Así que lo que les hice es un Power que lo vamos a desarrollar en parte hoy y lo continuamos la clase que viene porque van a ser temas relacionados en todo lo que es la clasificación cuando hay multiplicidad de vínculos, ¿sí? Así que les voy a compartir pantallita. ¿Lo están viendo bien? Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Bueno. Yo que les planteo el tema, fíjense cómo vamos a arrancar. No vamos a arrancar con contenido, vamos a arrancar con preguntas, con dudas, con cuestiones que hacen a esto de la cuestión de la solidaridad, como dice hincapié en el subtítulo. Cuando ustedes estudian esto, más allá de estudiarlo y que algunos lo entienden, otros quizás no lo comprenden del todo, pero lo repiten porque es medianamente fácil de repetirlo, pero cuando hay repreguntas o cuando hay cuestiones de, bueno, explícame esto, hacemos ruido. Entonces, lo que yo quiero, en realidad como un querer docente, ¿no? Es que ustedes puedan llegar a entender el tema sin tener que recurrir a los libros. Es decir, cuando ahora ustedes han visto, ya que Catalina nos ha refrendado, que hemos tenido 2 clases, yo había escuchado un ruidito, ¿sí? De cuestiones de solidarias, ¿sí? Esto nos va a ayudar para sostener aún más ese contenido. Cuando nosotros decimos, hablamos de obligaciones solidarias, hablamos de obligaciones divisibles, hablamos de obligaciones indivisibles, hablamos de mancomunada simple, ¿qué es lo que tengo que pensar en forma prioritaria? Bueno, ¿quién puede actuar?
¿quién puede ser legitimado activo? ¿Quién puede reclamar? Esto ya me va a conducir a mí a decir, bueno, más allá de que en nuestra materia ya lo hemos visto, quién es el acreedor, cuáles son las posibilidades para ser acreedor o para recibir, ¿sí?, pagos, pero nosotros lo que tenemos que ver es, bueno, yo tengo una obligación. No siempre es un lado individual por el lado activo o por el lado pasivo. Puede haber varios vínculos, puntualmente en la ley del consumidor, en donde nosotros somos consumidores y eventualmente en caso de sufrir un daño, nosotros vamos a poder reclamar a una serie de sujetos que me deben garantizar a mí el principio de indemnidad, este principio que hemos visto en las primeras clases de la materia, el no dañar a otro, que es un principio general del derecho, que cuando lo traemos a nuestra obligación, a nuestra materia, en obligaciones, y en la parte específicamente de responsabilidad, ese principio madura de tal manera que el no dañar a otro importa que si yo daño, yo deba resarcir, tenga la obligación de reponer las cosas al estantería. Esa cuestión hace que yo ya pueda identificar, bueno, ¿quién reclama? ¿Quién es el sujeto que está reclamando? Bueno, hay un sujeto acreedor, lógicamente, reclama ese. ¿A quién o quiénes? Bueno, tengo que identificar quiénes son los deudores, porque muchas veces algunos participan de ciertos roles o cumplen ciertas funciones en relación a otros que son quienes les indican cómo hacer el trabajo. Y ustedes van a ver más adelante que hay ciertas relaciones de dependencia, ¿sí?, que hacen que el titular, el dueño y el guardián, el empleado en relación al empleador, cumplen funciones, pero también van a estar dentro de la parte de la legitimación pasiva. Entonces, cuando empiecen a analizar todos estos supuestos de la multiplicidad de vínculos, porque de hecho se trata específicamente, ya ustedes fíjense, bueno, ¿cuántos sujetos hay que van a reclamar o que tienen derecho a reclamar? ¿Cuántos sujetos hay que pueden llegar a ser reclamados? ¿Qué efecto tiene el reclamo frente al resto? Sería la próxima pregunta. Y cuando decimos qué efecto tiene es, bueno, yo reclamo y le reclamo a A, pero no le reclamo a B. Si le reclamo a A y produce efecto expansivo, significa que es un tipo de obligación que hace que si yo le digo una cosa a uno, automáticamente todos estén en la misma situación. A diferencia de cuando yo le reclamo o le requiero el cumplimiento a alguien de una cuota aparte, en cuyo caso yo le reclamo a él, o eventualmente ese me opone una defensa, que hace que yo no tenga derecho a poder propagar los efectos hacia los demás. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto, ¿sí?, nos vamos a ir directamente al grano de la cuestión. Es, ¿quién puede reclamar? ¿Contra quién puede reclamar? Si hay varios sujetos de algún lado, bueno, ¿qué efectos produce el que yo haga algo en relación a uno? Si propaga efectos, nos vamos a ir a la solidaridad. Si no propaga efectos, muy probablemente sea la divisibilidad de la regla. Entonces, la clave es, como aquí les pongo, la representación. Ustedes cuando ven la palabra representación, y por ahí no todos los libros lo analizan de esta manera, pero es, si yo actúo en representación, entre comillas, ¿no?, de alguien, yo propago efectos, tanto para mí como para los que están en mi misma posición o misma situación negocial. Y a la inversa, si yo actúo reclamando mi crédito, ¿sí?, voy a propagar los efectos en relación sobre quién actuó y sobre todos los demás, salvo que existan cuestiones de neto corte personal que hace que, bueno, eso lo tengamos que analizar ya en cada caso,
Entonces, ahora nos vamos a encontrar con las diferentes variedades de obligaciones de sujetos múltiples. Nosotros ya hemos escuchado, ya han leído, seguramente, más si ya, gracias a Dios, ¿no? Van adelantados en los temas. Ya tenemos mancomunadas. Ya sabemos que, en principio, todo crédito se divide en función de ese objeto que hay, de esa cuota parte que cada uno tiene que responder, y en función de la cosa como tiene que ser entregada. Hasta ahí es general. Dentro de la pluralidad, ¿sí?, de los sujetos tenemos las dos posibilidades, la pluralidad conjunta o disyunta. Esa pluralidad nos va a marcar algo. Fíjense, cuando estábamos en el colegio, que muchos lo odiábamos, ¿sí?, el tema de la disyunción, la conjunción, y qué significa esto, la sintaxis. Bueno, fíjense, la disyunción es la letra O. ¿Paga Juan o Pedro? Hay dos sujetos, sí, hay dos sujetos en la obligación, desde el inicio. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo elijo al sujeto al que debe cumplir, el otro se va. ¿Se entiende? Entonces, ya esa distinción de la pluralidad ya se fue diluyendo y ahora es una obligación tête à tête, es decir, frente a frente. Lo mismo que la pluralidad conjunta, en donde la conjunción es la letra I, Juan y Pedro me deben. Entonces yo sé que estos dos sujetos son los que van a tener que cumplir conmigo. ¿Y cómo van a tener que cumplir conmigo? Por el total del crédito reclamado. Ahora bien, dentro de esa pluralidad conjunta, nosotros nos encontramos con las variedades. La variedad de las simplemente mancomunadas, ¿sí?, crédito dividido entre tantos sujetos como involucrados haya, las solidarias, que es la que ustedes ya han empezado a transitar y que hoy vamos a reforzar, y las concurrentes. Ustedes ya calculo, si, porque es un tema que siempre le gusta al doctor Rodríguez Arauco, el tema de las obligaciones concurrentes, lo habrán visto. Me hacen que sí. ¿Cuál es la diferencia, si yo les pregunto así rápidamente, entre una obligación solidaria y una concurrente? ¿Qué me dicen? ¿No Era la tienen el causa. mismo efecto? ¿Cómo? La concurrente no son de causas, las solidarias es de una misma causa y las concurrentes creo que no. A ver. De una no es de una Sí, misma sí, sí, causa. sí. Sí, Alejandra, sí. Decilo sin miedo. Tengo la La voz situación. tomada. Ah, perdón, pensé que me lo decías Tengo la como voz temerosa. tomada, No, perdón. No, no. es correcto. Esto es así, muy simple. Las solidarias siempre nacen, ¿sí?, o por voluntad de la ley, porque la ley lo dice. Por ejemplo, los autores o partícipes de un delito son responsables solidariamente por la indemnización. Clarito, me lo dijo la ley. También puede ser por acuerdo de partes. Y también puede ser por voluntad de unilateral. Pero la solidaridad activa, que es la solidaridad que establece entre acreedores, ¿sí?, solamente puede ser establecida por acuerdo de partes. ¿Esto qué significa? Ustedes van a decir, pero esto no me estás diciendo lo que es concurrente. No, pero para que ustedes lo entiendan. Si yo entiendo las causas fuente, ¿sí?, que existen, me doy cuenta que las solidarias pasivas tienen más posibilidades de ser creadas que la activa. ¿Y cuál es la clave? La clave está en que la solidaridad pasiva tiene más posibilidades de ser creada, porque la solidaridad no se presume, pero tiene más posibilidades de ser creada. ¿Por qué? Porque el código, porque la ley, porque
el propio codificador quiso establecer que cuanta más posibilidades haya de varios sujetos involucrados, más se facilitará el cumplimiento y, en definitiva, se va a celebrar y cumplir la obligación como fue pautada. A diferencia de la solidaridad activa, en donde lo que se hace es facilitar la percepción. Si yo tengo un coacreedor que vive acá y otro que vive en Miami, y yo justo me voy de viaje, ¿sí? El deudor tiene, estableciendo la solidaridad activa, tiene la posibilidad de pagar, cumplir la prestación exacta y específicamente, ¿sí? A cualquiera de nosotros. Pero no se va a ir a Miami a llevar la prestación. Ni tampoco me va a seguir a mí de viaje. Le va a cumplir al que está más cerca, al que está acá. ¿Y esto qué significa? Significa algo más que ustedes tienen que tener en cuenta, en que la solidaridad activa va también dentro del ámbito de la confianza, y es una confianza mayúscula, porque alguien está recibiendo la prestación que yo debo recibir, la recibe en su totalidad, y después yo tendré la posibilidad de reclamarle la cuota parte o la parte que me corresponde a mí. Pero yo estoy confiando en que el otro me va a distribuir a mí lo que recibió. ¿Entienden? En cambio, en la solidaridad pasiva, lo que tiene claro el acreedor es que si no me cumple uno, me cumple el otro, o me cumple el otro. Tengo más patrimonios para atacar. Cuanto más patrimonios haya, más posibilidades de éxito tengo para que se cumpla esa obligación. Sobre esta base, ya ahí determiné las causas fuentes. Las causas fuente de obligación solidaria, pasiva y activa. Perfecto. ¿Cómo llego a la concurrente? Bueno, que hay causas diferentes que hacen que la obligación, ¿sí?, esté rotulada de esta manera, en donde yo pueda exigir el todo, pero no hay una única causa generadora de la solidaridad. Por ejemplo, no hubo acuerdo de partes, pero sí, por ejemplo, hubo, obviamente porque está establecido por ley, ¿sí?, que uno responda por el acto ilícito que cometió, ilícito civil, y otro responda por la relación contractual que tiene con esa persona que cometió ese acto civil. Y es el típico ejemplo de la aseguradora. Yo causo un accidente, ¿sí? Hay una colisión, lamentablemente ocasiono perjuicios a una víctima. La víctima me va a demandar a mí. Y la aseguradora va a presentarse en juicio, aseguradora mía, ¿sí?, el seguro del automotor obligatorio, se va a presentar, pero no va a responder porque es solidariamente responsable porque causó el daño. No. Va a responder porque está vinculada expresamente conmigo en función de un contrato, el contrato de seguro. Y el contrato de seguro lo trae al juicio, ¿quién? Y el que cometió lamentablemente ese acto disvalioso. Que pueden ser varias posibilidades. Yo comunico el siniestro a mi aseguradora, que es la obligación legal, en cuyo caso yo le digo a la aseguradora, bueno, lamentablemente choqué, bueno, ahora represéntenme, porque también el contrato de seguro implica representación. Entonces toda la defensa personal mía y la defensa de la aseguradora va de la mano del estudio de los abogados de la aseguradora. O puede ser que yo elija a mi propio abogado y le diga a la aseguradora, ustedes preséntense, yo ya tengo mi abogado. Y ahí ustedes ven bien clarito, ¿sí?, que más allá de que los dos deban responder el todo por el todo cuando sean condenados, porque yo pasé en rojo o cometí el acto de manera imprudente, considerándome que yo era superior en cuanto a la conducción y ocasioné el daño. Bueno, ¿quién resarce? El dueño, el guardián y también la aseguradora. ¿En función de qué? De causas diferentes. Yo por haberlo causado y la aseguradora por el tema del contrato de seguro. ¿Sí?
¿Se comprendió ahí, Alejandra? O sea, más una explicación, ya sé que lo comprendías, Sí. pero digo, una explicación más amplia para que lo lleven. En este caso me Profe. parece que es medio, las aseguradoras tienen ciertos requisitos para cubrir a una persona en este caso de que chocó, ¿no? Si manejaba con imprudencia, eh, no sé si son todas, pero las aseguradoras no cubren. Eso lo vamos a ver en responsabilidad, pero te lo puedo graficar. Una cosa es que cubra al dañador y otra que le reclame al dañador. Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? Bueno, Una cosa es, si yo estoy borracho, alcoholizado no cubre, cuando hay culpa sí. grave tampoco cubre, pero eso eventualmente tendrá que ser debatido en otra instancia. En la primera focalizada, yo tengo a la aseguradora que me la traigo al proceso para que me represente, me defienda o ponga excepciones. ¿Sí? Ujú. Y Pero había un si esto- artículo también había un artículo que ahora no me acuerdo, que era como, no me acuerdo el número, que, por ejemplo, en el caso de un empleado, que esos que levantan los cositos, esos que levantan los productos con la máquina, no me sale el nombre. Se le cae uno, los repositores. los montacargas, Sí, bueno, no se llaman montacarga. Sí, bueno, también. Se le cae uno de los productos, lastima a un cliente y tiene que responder el empleado y el dueño del lugar donde trabaja. sí, Bueno, y, se puede desligar el dueño, no, ¿no? de ninguna manera, salvo Ok, que provoque la ruptura del nexo causal, regla, que es caso fortuito. ¿Por qué? Porque está obteniendo un lucro con la actuación y la intervención de sujetos que están bajo su dependencia. Pero bien. esto, ojo, tema de la segunda parte de la materia, que sería daños. Acá me pregunta Catalina y me pregunta Bianca, no entiendo de dónde saldrían las mancomunadas. Las mancomunadas, ¿sí? El tema del que estamos hablando es mancomunación, ¿sí? Y nosotros empezamos a ver las simplemente mancomunadas. ¿Ustedes ven la flechita cuando yo marco o no? ¿Sí? Ah, bien. Esta simplemente mancomunación hace a la unión, ¿sí? Están en un mismo bloque, lo que no significa es que deban ser cumplidas todas como bloque. A eso voy. Ustedes ya tienen, cuando arrancan, ¿sí? La mancomunación simple y la mancomunación solidaria, ¿sí? Cuando estamos hablando de obligación de sujeto múltiple, lo que estamos hablando es esto. Estas son las mancomunadas. Lo que pasa es que dependerá de cómo lo analice yo, si es disyunta, que lo vamos a ver más adelante, o lo vamos a ver en forma conjunta, y si vemos si la mancomunación es simplemente mancomunada, cada uno responde por su cuota aparte, si cada uno responde por el todo, solidarias, y si cada uno responde por el todo en función del vínculo que se genera. Así sería la comprensión de este PowerPoint. ¿Descansamos? ¿Hacemos un mínimo descanso? Yo les pregunto, yo había preparado un mini jueguito acá, pero evidentemente no estoy accediendo, no sé por qué, que era una pregunta con un panel para responder en el mismo. Pero bueno, ya si ustedes han visto Solidarias, vamos para atrás. Ya saben que la obligación puede ser cumplida por el todo en función del propio objeto o de eventualmente lo que establezca la ley o acuerden las partes. Hasta ahí está claro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre una obligación indivisible y una obligación solidaria? ¿Quién me lo puede responder?
Porque divisibles e indivisibles hemos visto ya. Y con las dos clases que han tenido de solidarias, y esto están ya viendo la distinción, ¿o no? ¿O no la ven todavía? Para mí, la clasificación de indivisible y divisible tiene que ver más sobre el objeto material, y si es solidaria, mancomunada, tiene que ver con el vínculo entre el acreedor y el deudor. Rosario, tanto para vos como para todos. Es correctísimo eso. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que distinguir es el objeto, la cosa, la prestación. ¿Se puede dividir? Sí, se puede dividir porque materialmente se puede dividir. Perfecto. Hay principio de divisibilidad. ¿La prestación se puede dividir? ¿La cosa se puede dividir? No, es indivisible. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una obligación divisible que se pacta la solidaridad? ¿Cómo se cumple? Estoy haciendo simplemente el repaso de lo que hemos visto. Una obligación divisible que se pacta la solidaridad. Yo soy uno de los 3 deudores. ¿Cómo tengo que cumplir? ¿Cuánto tengo que cumplir? Por el todo, al acreedor. El todo. Y si es una obligación indivisible y pacto la solidaridad, ¿cómo tengo que cumplir? Igual. Igual. Suena raro, obligación indivisible, que yo pacte la solidaridad, ¿no? Pero sin embargo existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque una, como bien dijo Rosario, una afecta al objeto, cosa, prestación, y otra afecta al vínculo, ¿sí? En función de que las partes apretaron los vínculos de tal manera que ahora, ¿sí? En función de una única causa, estos dos sujetos me tienen que cumplir ambos. ¿Sí? ¿Ya eso lo tenemos claro? Seguimos entonces. Para ir, digamos, desgranando, ¿sí? Ya tenemos los caracteres genéricos de todo tipo de obligación de sujeto múltiple. Claramente, si sujeto múltiple es pluralidad de sujetos, pluralidad de vínculos, pero hay unidad de objeto y unidad de causa-fuente. Recuerden siempre, de causa-fuente. Muchas veces se habla de unidad de causa, y ojo, porque en realidad es la causa creadora, la génesis de esa obligación. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hemos distinguido causa-fuente, causa-fin, y doctrinariamente lo que es la causa-motivo o la motivación subjetiva. ¿Sí? Entonces, la regla general es, dentro de una obligación de sujeto múltiple, cuando hablamos de obligación solidaria, ¿sí? Tenemos un único objeto, una única causa fuente, una multiplicidad de vínculos y una pluralidad de sujetos. Ahora bien, ¿cómo debo, digamos, apuntar al estudio de la clasificación? Bueno, ya arrancamos, como hemos puesto, obligación simplemente mancomunada. También, luego, estamos hablando de simplemente mancomunada, recuerdan, cada uno responde en la medida de su cuota o de su interés. Y no responde por más. Y tiene las defensas personales que cada uno tiene en función de esa vinculación con la otra parte. Ahora bien, puede existir una obligación mancomunada, en donde yo deba cumplir con mi cuota aparte, pero el objeto es indivisible, como hablamos la clase pasada. Si tengo que entregar un caballo, ¿cómo lo entrego? Somos 2 sujetos. ¿Llevamos los 2 el caballo? O sea, en la práctica lo lleva uno. Pero formalmente, técnicamente hablando, tendremos que entregar los 2 ese caballo. Lo mismo es si 2 sujetos tienen que entregar, ¿sí? un campo. ¿Sí? ¿Qué hacen? No se constituyen usualmente en la tranquera y le da la llave a la tranquera. Lo que hacen es, en la escribanía misma, se constituyen los vendedores o quienes se desprenden de ese campo y entregan la llave, ¿sí? Y manifiestan
ante un escribano que le han transmitido la posesión a la otra persona, que a partir de ese momento ya goza libremente de la misma. ¿Qué significa esto? La tradición. ¿Se acuerdan esas palabras cuando hablamos de obligaciones de dar? Y cuando toda la clasificación, dar, hacer o no hacer. Bueno, en el dar, puntualmente, yo entrego esto, ¿sí? Con el objeto de, por ejemplo, constituir derechos reales, que es que el otro adquiera la propiedad, el dominio de esa cosa. Entonces, ya planteado digamos, el marco o el cuadro, digamos, visual, nosotros ya vemos que la propia definición de las solidarias no llega sola sin que nosotros tengamos que recordarla, sino simplemente nos llega sola porque ya sabemos cómo está integrada la obligación solidaria, ¿sí? Porque fíjense, yo les marqué en rojo: causa única, cumplimiento total, lo puede exigir cualquiera de los acreedores si fuera multiplicidad de acreedores, o se le puede exigir a cualquiera de los deudores. Esto, vuelvo a lo mismo. Si yo entiendo ya la situación de la multiplicidad de los sujetos, sabemos que cuando hay varios sujetos y hay varios vínculos, ¿sí? Cuando hay una única causa y yo deba cumplir en función de esto, por el total, hay solidaridad. Y se terminó. No hay con qué evitarlo. Ahora bien, ¿qué nos está faltando? Algo. Falta la mención del elemento esencial, esto que se llama, lo pongo porque en algunos apuntes que alguna vez han circulado, ¿sí? Se habla de pluralidad de vínculos coligados. Sí, es verdad. Son los vínculos coligados, es justamente, ¿sí? Esos que están estructuralmente, que no puede ser cumplido algo si no cumple el otro. ¿Sí? En este tipo de obligaciones, tal cual como nos decía Jambías, que digamos fue uno de los civilistas más importantes del país, hoy en día casi no está olvidado, pero como se ha ayornado el código y los libros, no se hace tanta mención, pero realmente Jambías ha sido un precursor y un civilista muy, pero muy importante, ¿sí? Siempre nos hablaba del frente, el frente común, ¿sí? El frente común que hace que yo, participando estando en un lugar con varios sujetos al lado mío, en mi misma línea, ¿sí? Constituya un frente común. Frente común que va a estar sometido a la decisión del acreedor. Cuando el acreedor, él lo graficaba de esta manera, cuando el acreedor tenía una lanza y clavaba la lanza a alguno de los deudores, ese deudor estaba tocado. Ese deudor es el que tiene que cumplir, pero tiene que cumplir el todo, porque representa a todos los demás. ¿Sí? Estos ejemplos son los clásicos, bueno, ¿de dónde vienen? La estructura, lógicamente, viene del derecho romano, en donde, está bien, en el derecho romano no existía, en algunos casos, una representación tal cual como la estamos viendo ahora. La representación era de tal manera que era esa persona o no era nadie. Y acá puede ser esta persona, puede ser esta otra o esta otra, cualquiera de los tres en la medida de ese cumplimiento. Pero no me voy a extender porque ustedes derecho romano ya no lo tienen en la grilla de la carrera, en definitiva. ¿Sí? Ustedes lo que sí tienen que tener en cuenta es que dentro de las clases de las obligaciones solidarias, algo que a ustedes les va a marcar el camino para comprender bien el tema es entender cuál es la función que cumple la solidaridad. Y cuando yo les digo función, les estoy diciendo, bueno, función económica y jurídica. ¿Por qué? Económica, claramente, se las dije hace un ratito, cuanto más patrimonios tenga, cuanto más deudores tenga, más plata van a tener. Y si, en principio, no se presume, no significa que cuando tengo 10 insolventes, voy a tener 10 insolventes con plata. No. Significa que, bueno, si yo tengo
alguien que tiene un auto, alguien que tiene una vivienda y alguien que tiene bienes personales, bueno, tengo posibilidades de ese éxito, de lograr. Tengo una función económica, la solidaridad tiende al cumplimiento. Recuerden ustedes la regla. Las obligaciones nacen para ser cumplidas. Si nacen para ser cumplidas, el tiempo de cumplimiento de las obligaciones es bastante breve. ¿Por qué es bastante breve? Porque empiezan a operar ciertos factores, que uno de ellos es el factor tiempo, que hace que se vaya diluyendo el vínculo si yo no reclamo, porque en la medida del interés se demuestra, ¿sí?, si el acreedor quiere que se cumpla X obligación. Entonces, la ley presupone que si no reclama en un tiempo prudencial, y como las obligaciones nacen para ser cumplidas, y ya de por sí, como decían los viejos civilistas, lleva en sí el germen de su propia muerte, ¿sí?, si no se cumple en un tiempo corto, lamentablemente la obligación no va a poder ser reclamada después. Y opera lo que es el factor tiempo, llegando a lo que es unas formas, digamos, quizás de las más importantes, ¿sí?, de finalización, ¿sí?, de la exigibilidad civil de la obligación, que es la prescripción. Cuando opera la prescripción, el paso del tiempo hizo caer el derecho a exigir el cumplimiento de esa obligación. La función económica me permite a mí reclamar y obtener, al menos, no sé si rápidamente, pero obtener en un tiempo determinado, ¿sí?, el cumplimiento de la prestación, porque tengo a varios a quien atacar. Y la función jurídica me lleva a mí a que, si yo ataco a uno, como decía Jean Vías, si yo le lanzo esa lanza, si le clavo esa lanza, ¿sí?, jurídicamente se la estoy clavando a todos. ¿Por qué? Porque son el mismo frente. Esto es regla, es un ABC. Entonces, cuando nosotros, y esto, perdonen que sea reiterativo, pero es muy importante, fíjense que nosotros estamos analizando toda la estructura sin artículos hoy. Entonces, lo que ustedes tienen que entender claramente es que yo tengo una obligación solidaria cuando puedo exigir el todo. ¿Sí? Si puedo exigir el todo, también eventualmente puedo tener el rebote, ¿sí?, en puedo recibir el todo. Sí, Catarina, decime. Solidaridad mixta, claramente. Acá nos pregunta Catarina, ¿cuál es la solidaridad mixta? Solidaridad mixta es bien simple, cuando hay muchos acreedores y muchos deudores, y que en el mismo vínculo obligacional, las partes establecieron que va a haber solidaridad activa y va a haber solidaridad pasiva. ¿En dónde? Supónganse, yo tengo acá a Ignacio al lado mío. Con Ignacio somos acreedores tuyos, de Yasmín y de Rosario. Ignacio se va de viaje. ¿Quién lo representa a Ignacio como acreedor? Y yo. Si me cumplen a mí, ¿es válido el cumplimiento? Claramente que sí. Ahora, ¿quién me tiene que cumplir? ¿Vos, Catalina, vos, Yasmín, o vos, Rosario? Cualquiera de ustedes, salvo que yo haya hecho, o que eventualmente Ignacio haya hecho reclamo a, por ejemplo, Rosario en particular, en cuyo caso Rosario es la única que puede cumplir. ¿Sí? Entonces, sobre esta base, nosotros vamos a encontrar ya cuestiones operativas de la solidaridad. Fíjense que empiezan a haber, bueno, varias cuestiones. La solidaridad, como tal, tiene que estar establecida, como ya hemos dicho, la causa fuente, ¿sí? Supónganse la solidaridad pasiva, varios deudores, esos deudores me tienen que cumplir el todo por el todo, pero yo puedo eventualmente renunciar a la solidaridad de un deudor. Supónganse en esta misma obligación que estábamos hablando. Catalina, Yasmín y Rosario. Yo a Rosario la conozco, sé que me cumple. Entonces, ¿qué hago?
desafecto la solidaridad de ella en esta obligación, para que ella me cumpla solamente la cuota parte que le corresponde. La transformo en una mancomunada simple. No obstante, la otra parte, o los otros sujetos, las otras chicas que están en este frente, en este bloque, en este frente común, que serían Yasmín y vos, Catalina, ¿sí? Siguen siendo solidarias, deudoras solidarias, pero van a responder por la obligación descontando aquello que yo renuncié respecto de Rosario. Es decir, si ustedes tenían que cumplir el 100% de una deuda y Rosario tenía que cumplir, por ejemplo, yo le presté 40 pesos a Rosario, 30 pesos a Catalina, 30 pesos a Yasmín. Bueno, yo le reclamo a cualquiera de ustedes 3, me tienen que pagar los 100. A mí no me interesa cuánto le presté yo a cada uno de ustedes. Me tienen que pagar. Ahora, si yo a Rosario la desafecto en esos 40, ¿sí? Es decir, le saco la solidaridad del cumplimiento de la obligación, Rosario me va a tener que cumplir con 40 pesos y Catalina y Yasmín solo con 60, no ya con el total. ¿Por qué? Porque yo hice uso de un derecho que tengo yo como acreedor, que es la posibilidad de desafectar la solidaridad sin, digamos, sacar la solidaridad de la obligación, pero sí corrí a un deudor. ¿Cuál es el riesgo que se genera acá? En que si eventualmente Rosario se insolventa o entra en una cesación de pagos o solicita su propia quiebra, por ejemplo, yo no puedo reclamarle la parte esa a las codeudoras. ¿Por qué? Porque yo le saqué la solidaridad. Y al haberla sacado y al haber establecido una obligación como si fuera directa, como si fuera única entre ella y yo, ¿sí? Ahí yo pierdo. ¿Por qué? Porque saqué la posibilidad de la solidaridad, la integridad, digamos, del crédito. Ya es una consecuencia que yo, acreedor, tengo que asumir necesariamente. ¿Por qué? Porque quise hacer un beneficio, pero me salió mal. Y bueno, yo sé que en algún momento por ahí me va a pagar o no me paga más. Y perdí. ¿Es un negocio? Y sí es un negocio. Otra de las cuestiones o de las reglas que ustedes van a ver es el tema de, bueno, cómo es la capacidad o incapacidad de los que están participando de ese frente común. Y bueno, ahí van a tener que analizar, ¿sí?, cómo estaba establecida la vinculación. Yo soy deudor solidario, codeudor solidario con Ignacio. Ahora somos el frente pasivo, Ignacio. Pero lamentablemente a mí me ocurrió una enfermedad, toco madera, una enfermedad tal que me incapacitó. ¿Sí? Esa incapacidad, ¿sí?, ¿qué hace? ¿Lo beneficia a Ignacio en el sentido de, no, como se incapacitó, entonces ahora yo pago el 50? No. No perjudica ni beneficia. La obligación sigue siendo como tal. Si se estableció de una manera, ¿sí?, estructuralmente debe continuarse de esa manera. Muchas veces ustedes ven que hay obligaciones solidarias, ¿sí?, en donde hay ciertos vicios de voluntad, ¿sí?, que hacen, por ejemplo, al error. ¿Se acuerdan los vicios de voluntad cuáles eran? Que estuvieron en el Civil 1. Eran facilongos estos. ¿Se acuerdan? El error, la coacción, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Los escucharon alguna vez? Sí. Bueno, estos vicios de voluntad, o sea, estaban en un estado de no comprensión de las cosas, ¿sí?, y eventualmente planteo la nulidad. Esa nulidad no va a afectar al resto, va a afectar solamente el vínculo que yo tengo
con el sujeto. Error, dolo, violencia, el vicio de lesión. ¿Se acuerdan? El aprovechamiento de uno de los sujetos. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta algo. Más allá de que nosotros estemos en el mismo frente, deudor, cada uno conserva la individualidad. ¿Y qué es esto de conservar la individualidad? Que si yo tengo defensas que yo solo puedo oponer, esas defensas no las pierdo de oponer por ser ahora deudor solidario. Si yo tengo un crédito contra mi acreedor y ahora soy deudor solidario junto con Ignacio, yo no pierdo la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Compenso mi crédito con este crédito que me estás reclamando. No es que por ser solidaria ahora yo no puedo hacer uso de mis defensas. ¿Se entiende? Dije esto porque quizás es el ejemplo más fácil para quien no haya leído de formas de extinción de las obligaciones. ¿Sí? Entonces, todo aquello, ustedes lo que tienen que tener en cuenta con estas consecuencias es, todo aquello que, digamos, involucre el vínculo solidario, tiene que ser analizado desde lo que es el frente común y desde la individualidad. Si yo analizo el frente común, digo, bueno, estos son los deudores que, en función del vínculo, tienen que agachar la cabeza y cumplir. ¿Cómo cumplen? Cumplen el todo por el todo. Pero, ojo, no vaya a ser cosa que el acreedor desafecte a uno de la solidaridad. Y si desafecta de la solidaridad a uno, yo debo responder por la obligación solidaria, pero reducida, que es lo que habíamos hablado recién. Ojo que si a mí me pasa algo o estoy en una situación de incapacidad, yo no afecto a la obligación, en cuyo caso la obligación tiene que seguir siendo exigible y eventualmente puede ser exigida tanto a mí como a Ignacio, cuyo caso, si me lo exigen a mí, bueno, van a tener que reclamarle también a quien, si hablamos de la ley vieja, era el curador mío, curador a los bienes, ¿sí? Curador ad bona, o eventualmente al día de hoy el acompañante, apoyo, ¿sí? De la persona que es un padecimiento discapacitante. ¿Se entiende esto? Fíjense, estamos viendo un montón de situaciones que a priori, sin analizar código, les va dando respuestas a ustedes. Respuestas en el sentido de, yo estoy convencido de que si yo ahora les preguntara, más allá de por ahí la situación de, tengo que responder todo, si yo les preguntara los fundamentos y los llevara a una conversación normal de la solidaridad sin leer el código, muy probablemente ustedes ya con este planteo lleguen a un resultado, ¿sí? A un resultado, o sea, correcto, ¿sí? Y tener en cuenta algo. Nosotros siempre cuando analizamos lo que es la solidaridad, tenemos que ver la cuestión de la fuente, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, ¿sí? La fuente nos determina a nosotros, obviamente, el origen de esa solidaridad. Como ya les dije que la solidaridad no se presume, toda obligación en donde es dudosa la interpretación, se interpreta a favor de la no solidaridad. ¿Qué es esto? En muchos casos, algunos dicen que es la presunción del favor de vitoris, a favor del deudor. ¿Qué es lo más conveniente al deudor? Y que no haya solidaridad, porque si no tiene que cumplir el todo por el todo. Bueno, entonces la solidaridad no se presume. Fíjense, un principio general que nos lleva a entender de dónde nace o cómo puede llegar a regir la solidaridad en una obligación. Y siempre debe surgir de la ley o del título constitutivo. Yo le decía título constitutivo, cuando las partes lo acuerdan o cuando un sujeto establece por un acto, por ejemplo, de última voluntad, ¿sí? Por un legado o por un testamento,
o por una donación, ¿sí? La entrega de una cosa a 3 personas con, ¿sí?, la obligación solidaria de que tengan que, por ejemplo, levantar un monolito, poner un busto mío en la plaza. El título constitutivo es una decisión unilateral mía, claramente, pero la aceptación de esa obligación para obtener la prestación, es decir, la cosa que yo estoy dándoles, ¿sí?, hace que ahora esos sujetos que se han beneficiado de esa cosa sean mis deudores. Y al ser deudores, son deudores solidarios. ¿Por qué? Porque aceptaron la obligación como tal para obtener esa prestación. ¿Está comprendido? Sobre este tema, obviamente lo vamos a seguir desarrollando la clase que viene, pero sí les voy a pedir algo, porque ya vamos a ir, digamos, un poquitito más crocante a la instancia de los efectos de las solidarias. La semana que viene, que vamos a vincular varias cositas de las que hemos hablado hoy con la parte final de solidaridad, la parte de disyuntiva, la parte de la conjunción de las obligaciones, ¿sí?, va a requerir de ustedes un poquitito de lectura, porque por ahí, si no, ya nos vamos a quedar un poquito atrás. Así que, ¿alguna Entonces, yo preguntita tengo o algo? No sé quién habla, perdón. Yo. ¿Yo? ¿Quién es? Porque no me sale el nombre, no me sale acá. ¿Quién? Yasmín, no sé si me... Ah, perdón, Yasmín. Ahí está, perdón. Te usé de ejemplo y te estaba negando encima. Qué barbaridad. No pasa nada. Por ejemplo, si somos 4 deudores, ¿no? Y un acreedor. Uno de esos deudores, bueno, el acreedor lo saca de la solidaridad y ponele que su parte son 40 pesos. Quedan para los 3 deudores 60 pesos, o sea, 20 cada uno, ¿no? Una relación interna, No. ponele. Sí, Ah, o está sea, bien. ¿entendés? Sí. Ponele que se haya pactado eso en la relación interna. Ponele que uno de esos 3 deudores se insolventa. El deudor que ya pagó todo, ¿tiene que ir dentro de eso, de la insolvencia de uno de los deudores que quedaron en la solidaridad? Esto es así. Si yo lo saco a alguien de la solidaridad, suponete, como vos dijiste, son 4. Yo dije, no, a Ignacio, que lo tengo acá, que es el único representante, no, está Francisco también. Bueno, a Ignacio, que lo tengo acá, lo saco. No quiero que sea solidario. Entonces, quedan 3. De esas 3, la tengo, por ejemplo, a Bianca, que Bianca se insolventó. Quedan 2. Esos 2 sos vos, Yasmín, y, por ejemplo, Alejandra. ¿Cómo me cumplen? Me cumplen el 100% de lo que ustedes tenían que cumplir solidariamente. ¿Y cuánto era? Y 60, porque 40 era de Ignacio. Al estar la solidaridad, ustedes van a responder por eso, porque siguen siendo bloque ustedes. Ya a quien yo saqué es a Ignacio, y si Ignacio se insolventa, al piste yo. Perdí totalmente. ¿Por qué? Porque eso es un riesgo, como si fuera una obligación pura y simple, en donde hay un solo acreedor y un solo deudor que tiene que cumplir y no cumplió. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se insolventó. ¿Sí? O sea que si yo pongo los 60 y uno se insolventó, que sería 30 de 30, de las dos que no se insolventó. No sé. De la relación interna igual habla. De la relación interna ambos había dicho que el otro también respondía. Claro. No, yo tenía... vos estás hablando de la relación interna. ¿Sí? ¿Cómo se constituye esa relación interna? ¿Te acordás? ¿Cómo era la regla? Yo sé que lo residual era tipo lo mismo para todos. Después depende si lo pactaron las partes, de muchas Exactamente. Cosas. Hay que analizar los títulos constitutivos, las causas por las cuales se vincularon, la estructura de la obligación y eventualmente, en caso de no distinguir, cuota parte en forma igual. Obviamente se va a distribuir entre todos, ¿sí? Internamente. ¿Sí? Y ya es una cuestión de que, bueno, va de la mano también de haber formado parte de ese bloque. ¿Sí? El acreedor ya no va a ser
el que va a sostener esa insolvencia, más sí los otros. ¿Está? Perdón que no te había comprendido. Pensé que vos me hablabas de la parte externa, o sea, cómo se veía desde la afuera. ¿Sí? No, Recuerden o sea, siempre, la creó ya está pago, tipo, eso ya está. recuerden Hablaba siempre de... las mismas reglas de la indivisibilidad y forma de distribuir luego de entregada una cosa indivisible, es la misma regla que se le aplica a la solidaridad, que es lo que vimos en la clase pasada. Ese artículo que a priori, en realidad, siempre el residual es partes iguales, en realidad siempre es partes iguales, salvo que haya excepciones. Y las excepciones son el interés en cómo me asocié, el vínculo, porque supónganse, yo siempre lo pongo de ejemplo esto porque es una cosa muy clara, supónganse que yo no quiero solidaridad. Yo estoy con Ignacio, y le digo a Ignacio, mira, Ignacio, yo soy farmacéutico. Vos, Ignacio, sos un capo de las criptomonedas, te llenaste de plata y sos el inversionista. ¿Ponemos una farmacia? Porque yo tengo el conocimiento, tengo el título y vos tenés el capital. Dale, buenísimo. ¿Cómo me constituyo yo como sociedad para una farmacia? Se establece de una manera tal, ¿sí? En donde tanto capitalista como yo, farmacéutico, que soy el técnico conocedor del arte de la farmacia, ¿sí? Respondamos solidariamente. No hay otra forma de constituir una farmacia. La estructura societaria se llama sociedad en comandita, ¿sí? Pero bueno, esto lo van a ver ya mucho más adelante. ¿Pero a qué voy? Ni Ignacio ni yo queríamos responder solidariamente, pero si no nos establecíamos de acuerdo a lo que la ley establecía, conforme una forma asociativa determinada, jamás hubiéramos podido abrir una farmacia, porque no nos autorizaban. ¿Sí? Entonces, fíjense ese artículo que parece un ABC, pero es como si fuera una regla de 3 simple, en realidad va mucho. Es decir, ¿las partes tuvieron ganas de vincularse? Sí. ¿Se vincularon y consideraron la solidaridad? Sí, perfecto. En caso de vincularse, bueno, ¿cuánto es lo que cada uno aportó? Perfecto. ¿Cuánto es lo que quiere ganar cada uno? Bueno, eventualmente, si no quisieron, pero tenían que hacerlo en una estructura, ¿cuánto responden? Y ustedes fíjense, en una farmacia, la regla es que el farmacéutico, o eventualmente Ignacio, que es el capitalista, ¿sí?, respondan el 100% del resto. Pero internamente, lo normal es que el farmacéutico tenga el 1% de esa sociedad, e Ignacio el 99%. En cuyo caso, si yo cumplo el 100%, le voy a reclamar internamente 99 a Ignacio. ¿Sí? Pero a los ojos de los demás, siempre ustedes tienen que ver algo. Siempre cuando se actúa en una sociedad, ¿sí?, o en un interés asociativo, cuando hay varios sujetos en un bloque actuando como sociedad, ¿sí?, hay que analizar el trasfondo. Y el trasfondo es, ¿cuánto es lo que quieren ganar? ¿Cuánto es lo que aportaron? O eventualmente, ¿cómo van a dividir los costos? Si se entiende eso, van a entender absolutamente toda la temática. ¿Sí? Bueno, chicos, si Dios quiere, nos vemos la clase que viene, continuando con este tema y después complementando con lo que sigue. Que anden muy bien. Gracias. No, profe, gracias. Nos Chao, vemos. profe. Adiós. Chao, chao. Chao. Hasta luego.